Y no hubiera habido ese vientre virginal si no lo prepara el Espíritu Santo. Y no lo hubiera preparado el Espíritu Santo si no hubiera habido quien escuchara el proyecto de Dios. Es decir, como que es una cadenita, ¿no? Que se va desarrollando. A lo mejor ustedes van a pensar que de cuál fumé, pues realmente no. Estoy tomando cafecito, nada más, bien cargadito, eso sí, para que no me dé sueño y no me duerma en la plática. Pero vean, entonces todo va a partir de la esperanza que tenía María del Mesías. Todo el pueblo de Israel conocía la Sagrada Escritura de aquel tiempo, el Antiguo Testamento, y todos estaban esperando al Mesías, al Redentor del pueblo de Israel. María no era la excepción. María también esperaba con ansias al Redentor. Lo que nunca se imaginó es que ella fuera la elegida. Por eso cuando le habla el ángel enviado por el Señor, ella se conturba toda. Diríamos acá en México, los chavos, ¿verdad? Bueno, yo ya estoy chavorruco, pero decían, se sacó de onda, se conturbó mucho de que el Señor le enviara a un ángel y le hiciera una propuesta. Alégrate es lo primero. Entonces, el primer signo del adviento de alguien que espera es la alegría. Alégrate, María. ¿Y cuál es el motivo de la alegría? Porque el Señor te ha llenado de su gracia. ¿Y qué significa ser llenado de la gracia de Dios para que nos dé tanta alegría? Es decir, el Señor ha mirado, te ha mirado. Eso es lo primero que podemos destacar, porque el Señor me ha mirado a mí. Y dentro de esa mirada, sabemos que bíblicamente la mirada de Dios es conocer el corazón de la persona. Entonces, porque Dios te conoce y ve lo que hay en tu interior. ¿Y qué es lo que el Señor ha mirado en el interior de María? María dirá, porque ha mirado la humildad de su esclava. Hasta ahí alcanza a María, la humildad de su esclava. Pero lo que el Señor, ¿qué es lo que ha mirado en María? Le dice a Conchita, aquella alma que se deja llenar de la gracia de Dios y que se deja poseer por el Espíritu Santo, va siendo transformada y participa de esa fecundidad del Padre de tal manera que cuando el Padre mira a aquella alma, está mirándose a sí mismo, está contemplándose porque el alma está siendo transformada por la acción del Espíritu Santo en mí, o sea, en otro Jesús. Si no van a pensar que en otro ángel, vean, no, no, no. Está mirando al Jesús que el Espíritu Santo está formando en el corazón o en el interior de la persona. Si el Padre se recrea al contemplarse como en un espejo en el alma que está siendo transformada por el Espíritu Santo. Entonces, vean la importancia de la alegría, porque el Señor ha mirado mi interior y está contemplando la presencia del Verbo. Y esto es la acción del Espíritu Santo. ¿Ustedes cómo se sienten al saber que el Espíritu Santo está haciendo en ustedes ese proceso de transformación en Jesús? Se agüitan, se preocupan, se ponen tristes, se ponen contentos. ¿Cómo reciben ustedes esa noticia? A lo mejor como María, dice, se pueden sacar de onda y decir, ¿tanto así? Pues lo recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo.
Y yo siempre he dicho, el Espíritu Santo no creo que esté de flojo, la verdad. Él es vida, Él es movimiento, Él es dinamismo, Él es fuego. Entonces, Él está haciendo el proceso de transformación de Jesús en nuestro interior. Entonces, vean, otra vez repito, la mirada del Padre sobre ti, dice, porque ha mirado la humildad, es decir, porque ha mirado en mí ese Jesús que Él quiere que todos seamos. Y se necesita mucha humildad, ¿por qué? Porque se necesita desaparecer yo para que Él crezca, dijo Juan el Bautista. Que yo disminuya para que Él crezca. Se necesita lo que dijo Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Se requiere desaparecer yo, por eso es la humildad. Ubicarme en mi ser de criatura para poder contemplar como María las maravillas que Dios hace en mí. Por eso es Adviento, espera. Y María esperaba eso. Y cuando el Señor le propone, ella pregunta, ¿cómo puede ser esto, mi Señor? ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. O sea, María entendía muy bien lo que era la parte de la maternidad biológica. Por eso dice, no conozco varón. Y se declara entonces, aquí hay dos líneas que se me hacen muy importante destacar. María conoce la parte biológica y dice, yo no puedo quedar embarazada, porque yo no conozco varón. Esa es una línea, la parte biológica. Pero también está declarando la disponibilidad de ser pertenencia total de Dios. El Señor le explicará a Conchita que en eso consiste la virginidad. Recordemos que a Conchita le pesaba mucho ser casada. Dice, es que ya no soy virgen, biológicamente hablando o físicamente hablando, porque era el concepto que se tenía en ese tiempo. Y el Señor le explica, no, mira, tú para mí siempre has sido virgen, porque nunca has perdido el anhelo de pertenecerme totalmente. La virginidad entonces es el anhelo de pertenecerle a Dios desde siempre. Y eso es una elección muy bonita. Que Dios nos elige para ser pertenencia totalmente de Él, pero también necesita la correspondencia. Necesita que renunciemos a todo aquello que puede impedirnos ese deseo de Dios de ser totalmente pertenencia de Él. Entonces, esa es la línea en la que también María va a decir, no conozco varón, pero explícame cómo voy a tener yo un hijo. Ah, mira, espera. El Espíritu Santo te cubrirá, tomará posesión de ti. En términos de la espiritualidad de la cruz, como el Señor le explica a Conchita, va a decir, el Espíritu Santo va a ser su nido en tu corazón. Y le va a invitar que seamos nidos del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve un nido? Para anidar. Las aves construyen el nido, depositan ahí el huevo fertilizado, le dan calor, lo empollan, como dicen, y después de determinado tiempo, el huevo eclosiona y nace una nueva vida. Esta es una imagen muy bella que a mí me gusta, como el Señor le explica, el ser nidos del Espíritu Santo. Si Él, ¿a quién va a empollar, por decirlo humanamente, en lenguaje humano? El Espíritu Santo va a gestar a Jesús en el corazón. Ahí lo va, por eso es nido.
Y entonces las mujeres yo creo que entienden mucho mejor esto, las que han tenido ya la bendición de ser madres de familia. Con cuánta ilusión se espera a un hijo. Cuando les dicen, pues felicidades, usted va a ser mamá después del susto, dicen, bueno, ¿cómo se empieza a preparar? Y cómo internamente empiezan a dar vida a aquel pequeño ser que se empieza a gestar con la división de las células en un primer momento. Y ya empieza a ser una persona y se empieza a desarrollar con el alimento materno. Sabemos que el feto se va a alimentar de lo que la madre se alimenta. Por eso luego salimos alcohólicos algunos, ¿verdad? Porque las mamás son chupadoras, dicen por acá. No, no es cierto. Pero entonces, de los cuidados que tengas y de lo que tú te alimentes, ya no vives para ti. Ahora vives en función de la vida que se ha depositado en tu seno, en tu vientre. En el caso de María, lo que se ha depositado es divino. Lo que se ha puesto en su vientre virginal, ni más ni menos es el que será hijo de Dios. ¿De qué lo tiene que alimentar? Pues de vida de Dios, pero también de vida humana, porque María es humana. Y qué belleza es este misterio de la encarnación. Nos deja con la boca abierta. Yo intento explicarlo así, pero la profundidad con la que el Señor se lo va a explicar a Conchita va a darnos todavía más luz, pero bueno, esa es la encarnación. ¿Cómo esperaría María esa llegada del Hijo de Dios? ¿Qué suscitaría en todo su interior? Imagínense nada más eso. Vas a ser la madre del Hijo de Dios y le vas a poner por nombre el Dios con nosotros. Es una tarea enorme, sí, y mucha alegría, mucha esperanza, pero la tarea y el compromiso es enorme. Cuando se tiene la maternidad y la paternidad biológica, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Dios te entrega un hijo, entrégale un santo, entrégale una persona transformada en Jesús por lo que tú la estás alimentando. Ahorita sabemos que el reto es bien fuerte a nivel cultural, porque a los chavos les gusta alimentarse de lo que quieren también y tienen el libre albedrío para hacerlo. No podemos nosotros, hasta cierto punto y hasta cierto límite, sin cortar la libertad de ellos, vamos alimentándolos. Pero llega un momento en que cada quien decide qué comer y de qué alimentarse. Y lo decimos desde nuestra propia experiencia o no. Nos vamos alimentando de lo que nosotros después vamos eligiendo. Bueno, entonces ese es el motivo del Adviento, la espera, esperar. ¿Tú qué esperas de este Adviento? Esa posesión del Espíritu Santo que transforme tu interior y que te vaya haciendo otro Jesús que cuando el Padre te mire, se regocije y se recree porque se contempla. Entonces, el Adviento es un tiempo de relación con el Espíritu Santo, que hay que dejarnos transformar.
por él. Ahora sí, dice el texto. Cuando Conchita está en una visita al Santísimo, en esos diálogos sabrosos que tiene con Jesús, le dice, ella entiende que el Señor le dice, los consentidos están siempre muy cerquita de quien así los ama, de suerte que tú debes vivir muy dentro de mí, en mi corazón mismo. Vean, es una consentida de Dios. Los consentidos están muy cerquita de a quienes los aman así. Cuando uno no es tan consentido, que no se siente uno con el otro, ¿qué hace? Pues toma distancia. Pero cuando uno se siente muy consentido, que te sientes uno con el otro, en el amor, por ejemplo, pues uno quiere estar ahí, muy cerquita, que lo estén apapachando, ¿verdad? Es el sinónimo, yo creo. Que te estén consintiendo, sintiendo junto contigo. Y le dice el Señor, yo también quiero ser tu consentido, en el sentido que tú sabes, el primero de tus hijos. Oh, mi Jesucito, qué lindo, pero qué vergüenza. ¿Y cómo no, encanto de mi vida? Le dice Conchita. Claro que quiero que seas también mi consentido. Como la correspondencia es parte de lo que el Espíritu Santo suscita en nosotros. Si el Señor me consiente, suscita el anhelo de consentirlo. Si el Señor quiere estar cerca de mí, yo quiero que también Él esté cerca de mí. Si el Señor quiere que esté dentro de su corazón, ¿en dónde quieres que esté Él? En ti. Me imagino que en el corazón, ¿no? Si más o menos se va entendiendo el rollo que les estoy aventando, porque los veo así como con cara de juata. Entonces, lo que el Señor necesita es ese consentimiento para ser consentido y para dejarte consentir. ¿Ustedes consienten eso? ¿Están de acuerdo en querer eso? ¿Ya? Y Conchita dice, claro, cómo no, encanto de mi vida. Y luego le dice, ¿qué quieres, mi Jesús? ¿Qué quieres que haga? Y me va contestando. Que diga seguido, así, de cuando en cuando, con todo tu corazón, actuándote. Esta frase es bien importante. Que digas de cuando en cuando, con todo tu corazón, actuándote. Es decir, no nada más de palabras, sino actuando, en acción. ¿Cuál es lo que quiere que digas, Gido? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El texto de la Anunciación nos lo recuerda, ¿no? Que es el que estoy teniendo de trasfondo para el desarrollo de esta plática de Adviento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer vida esta frase? ¿Cómo nos vamos a hacer esclavos del Señor para que se cumpla lo que Él nos ha dicho? ¿Qué vamos a actuar? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque en este contexto le está diciendo, el Espíritu Santo te va a poseer, te cubrirá con sus alas y formará en tu seno virginal al Mesías, al Emanuel. ¿Cómo vamos a hacer y a disponernos para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y forme a ese Jesús? Ese es el punto. Por eso dice, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, según lo que tú me has dicho, le dice al ángel. Que se cumpla en mí
la voluntad y el proyecto de Dios. Aquí a estas alturas del partido, ustedes como santos apóstoles de la cruz, pues yo creo que esto ya se lo saben, ¿no? Y ya están encaminaditos. Porque hasta decimos, y seremos dóciles a tus inspiraciones cuando nos consagramos al Espíritu Santo, ¿no? En una de las ceremonias, no me acuerdo si es de primero o segundo año, se recibe el Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan o no? Quienes ya se ven, ya son veteranos de guerra en el apostolado de la cruz, ¿no? Quienes están en sus pininos van a decir, no, padre, eso no es cierto. No, pues díganles, luego ya les platicarán sus animadoras y sus coordinadoras y sus formadoras y toda esa superestructura que ustedes tienen, ¿no? Entonces, es bien importante la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que aparece en primer lugar en la cruz del apostolado? Nada más por eso. Porque será el Espíritu Santo que le fue anunciado a María y ella se dispone, hágase en mí según tu palabra. Y es lo que le dice el Señor a Conchita. Bien bonito. Quiero que digas de aquí en adelante, actuando, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Quita todo obstáculo para que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Y lo primero que le va a pedir es la humildad, la humillación, porque Dios ha mirado la humillación, la humildad de su esclavo. Primera regla de la cadena de amor. Y la segunda, que va muy de la mano, pureza. Humildad y pureza. Cuando el Espíritu Santo hace el nido en tu corazón, lo purifica, lo limpia, porque el que es pureza no puede unirse a lo que es impuro. Entonces, si sienten de repente hay unos estrujones, es el Espíritu Santo que anda limpiando, ¿verdad? Así de sencillo, anda sacando el polvillo que tenemos por ahí en el corazón. Porque yo creo que ya no tenemos tanta basura, espero, ¿verdad? Y si no, pues ahí les encargo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a actuar el hágase en mí según tu palabra? Purificándonos y dejando que el Espíritu Santo purifique nuestro corazón. Estamos en el año de 1910. Conchita ya tuvo la gracia de la encarnación mística, pero como el Señor sigue hablando. Y en esa disposición, que tú recibas todas mis disposiciones sobre ti. Dile a tu director. En ese tiempo, 1910, ¿quién era el director espiritual de Conchita? Háganlo con señas. Ese mero. Si no, escríbanlo en el chat, ¿verdad? Monseñor Ibarra, el hijo del consuelo. Bueno, todavía no era el director oficialmente, es hasta 1912, pero ya en este tiempo había una relación muy estrecha con Conchita y Monseñor Ibarra, porque ya era el hijo del consuelo. Ya lo iba formando. Y será hasta 1912 cuando es su director. Entonces, corrijo, en 1910 el director era Emeterio Valverde. ¿Sí? Y le dice, dile a tu director y a Monseñor Ibarra que haga esto mismo como jaculatorias durante el Adviento y sacará su espíritu mucho fruto. Vean, el mismo Señor lo contextualiza. Durante el Adviento que hagan esta jaculatoria, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El mismo Señor es quien pone el contexto, que lo haga durante el Adviento.
¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? ¿Sí va quedando claro el sentido del Adviento? No se lo esperaban, ¿verdad? Yo creo que dijeron, ay, nos va a explicar la corona de Adviento, la primera velita. No, esa va hasta el final. Nos vamos a 1927. Dimos un brinco de 17 años. Hoy mi día, me ha dicho Jesús, el día del ofrecimiento del divino Verbo encarnado. Estamos hablando de la presentación del Señor. Ya años atrás, el Señor le había dicho, esta va a ser la finalidad por la que yo encarne místicamente en tu corazón. ¿Cuál es la finalidad de la encarnación de Jesús? La salvación del género humano. Es decir, cuando hace ofrenda de la propia vida por la salvación de todos nosotros. Viéndolo desde esta dimensión que el Señor le dice a Conchita, la finalidad de la encarnación será restaurar esa imagen que el hombre estaba perdiendo de la semejanza con Dios. ¿Se acuerdan en la creación, en el relato de la creación, donde el hombre dice, y hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra? Habla un plural y dicen ahí los teólogos que ya se estaba refiriendo a la Santísima Trinidad, sin decirlo, porque en el Antiguo Testamento no estaba revelado del todo. Entonces, esto es bien interesante. La encarnación entonces tendrá como finalidad restaurar en el hombre la imagen y semejanza que se estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque necesitábamos una renovación desde el amor, es decir, desde el Espíritu Santo. El hombre estaba perdiendo esa capacidad que tiene o que tenemos de amar totalmente. Se fue haciendo un amor muy egoísta, en donde solamente se veían los intereses del pueblo de Israel, por ejemplo. Ellos esperaban que llegara un rey, un Mesías y que arrasara con todos los pueblos. Ya estaban solamente viendo su interés y su comodidad. Y Dios no fue así. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, todo esto es de ustedes, cuando Dios hizo la creación, no pensó en él, pensó en aquellos seres, imagen y semejanza de él, para que estuvieran en un paraíso. Toda la creación fue en función del hombre. Y esto es muy bonito. Y el hombre perdió esa capacidad. Bueno, no perdió la capacidad, dejó de ejercerla. Al grado que ahorita cómo andamos en esas cuestiones de dar la vida por los demás. Aquí acaban de declarar nuevamente el cierre de los templos durante los fines de semana siguientes, porque la gente no se cuida. Les vale, aquí dice una doña, les vale un cacahuate. No les importa contagiarse ni contagiar a los demás. Más o menos aquí ya usan cubreboca, más o menos. Pero mucha gente todavía dice que ese es un invento. Y están viendo que están muriéndose gente cercana y todavía tienen sus reservas. Todavía se reúnen, hacen fiestas, celebran cumpleaños y cosas de esas. Hasta clandestinamente, y luego los que son bien vivales y hacen negocios, están rentando casas y hacen aparentar como que es una reunión familiar con su sana distancia, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos perdiendo esa imagen del Dios que es amor, que es comunión y que se entrega en favor de los demás, que cuida amorosamente a aquellos que aman? No puede ser de otra manera.
Por eso el Espíritu Santo es bien importante, porque es el amor entre el Padre y el Hijo. Y es el amor de Dios mismo, del Padre y el Hijo, el que nos han regalado a nosotros después de la asunción de Jesús. Bueno, entonces, por eso es bien importante. Hoy mi día, me ha dicho Jesús, el día del ofrecimiento del divino verbo. Es decir, el día de la presentación del Señor. Dice, ese es mi día. Y fíjense en qué día se lo está recordando. ¿Se acuerdan cuándo se celebra la presentación del Señor? Muy bien, hasta hacen tamales, no os hagáis. El 2 de la Candelaria, ¿no? Que le llaman el día 2 de febrero. Bueno, un día antes del el 1 de febrero murió Monseñor Ibarra en 1917. Esto es bien simbólico y es bien bonito, porque Monseñor Ibarra representaba a Jesús ante Conchita. Era el Jesús encarnado, Monseñor Ibarra, por gracia concedida de Jesús, pero era el que representaba a Jesús ante Conchita. Y fíjense, muere el 1 de febrero y al siguiente día es el día de la ofrenda, de la presentación al Señor. Y Conchita es lo que hace, ofrendar al Hijo del Consuelo. Es bien simbólico. Entonces dice, ayer aniversario de la muerte de Monseñor Ibarra. 10 años, Señor, auméntale su gloria por las obras de la cruz. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que Ramón Ibarra es el padre y protector de las obras de la cruz? Y dice, auméntale su gloria por las obras de la cruz. O sea, que el apostolado, la alianza, las religiosas, la fraternidad, los misioneros, por la intercesión de Monseñor Ibarra, fuimos creados y nacimos en la iglesia, que por nuestra acción santificante y santificadora, Monseñor Ibarra tenga mayor gloria allá con Jesús. No le roba la gloria a Jesús, sino, ¿qué significa eso? Auméntale la gloria. Es, haz lo que esté más en comunión plena contigo. Y entonces, Monseñor Martínez, 1927, que ya es el director espiritual de Conchita, él le va a narrar por qué es importante la encarnación mística, la encarnación del verbo en Conchita. Dice, su última carta me ha llenado de gozo. ¿Cómo no me habría de regocijar viendo que cumple los designios de Dios y es verdadera madre? Le está confirmando que ese, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Monseñor Martínez le está confirmando que lo ha vivido fielmente. Porque recordemos, estas palabras de María fueron cuando iba el Espíritu Santo a cubrirla con sus alas y a encarnar al Verbo en su seno virginal. Y por eso Monseñor Martínez dice, ¿cómo no me he de regocijar sabiendo que cumple los designios de Dios y es verdadera madre? Dios nuestro Señor la conserve así y la perfeccione. Oigan, se lo está diciendo el arzobispo primado de México a la doña. Ya, vean la altura de la santidad de Conchita, el equiparamiento que el Señor ha querido que Conchita viva con la Santísima Virgen María. Si se portan bien, en otra ocasión haremos una charla sobre ese tema, ¿verdad? Cómo el Señor la va llevando a que viva las diferentes etapas de la Santísima Virgen María. Y se lo dice, quiero que seas un facsímil de María. No solamente imítela, un facsímil es una copia fiel. Y el Señor se lo pide a Conchita. Pero bueno, repito, si se portan bien, en el mes de mayo a lo mejor por ahí les damos un temita sobre ese punto, ¿verdad?
Y sigue diciendo Monseñor Martínez, lo más curioso es que yo he estado pensando y sintiendo algo por el estilo de lo que viene en su carta acerca de la Santísima Trinidad y de la divina fecundidad. Con razón dice Jesús, que el alma que la recibe, la esparce, la comunica, la dilata en otras almas. Vean, ¿qué pasó cuando María está ya encinta y que va a visitar a la prima? Lo primerito que dice la prima, ¿de dónde aquí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Apenas escuché tu saludo. El niño quedando lleno del Espíritu Santo, Juan, saltó de gozo en mi seno. La esparce, la comunica y la dilata con otras almas. Es la acción del Espíritu Santo, es la acción del amor que hace llenarse de esperanza, que hace llenarse de júbilo, que hace llenarse de alegría. El Adviento es un tiempo de esperanza gozosa, a diferencia de la Cuaresma, ¿no? Que es una esperanza, pero más doliente, más penitente, ¿verdad? Y aquí es una esperanza gozosa, alegre. Y Monseñor Martínez, ya en 1927, él también ha recibido ya la gracia de la encarnación mística. Y entonces, ¿qué le está diciendo a Conchita? Usted lo que me dice en su carta, yo lo estoy experimentando. ¿Y sabe qué? Con razón dice Jesús, que el alma que la recibe, la reesparce, la comunica, la dilata en otras almas. Le está diciendo, por la gracia de la encarnación mística en usted, yo estoy recibiendo, pero es derivada de la de usted. ¿Cómo va caminando en humildad también Monseñor Martínez, no? Reconocer, a él nunca le habló Jesús, como a Conchita. Él es teólogo y él hace reflexión y va entendiendo. Y gracias a que él va entendiendo en su propio proceso, el proceso de Conchita, es como puede dar luz. ¿Por qué se llama el Hijo de la Luz? Porque va a clarificar todo el proceso místico de Conchita, al grado que va a decirle, pues fíjese que su gracia central es la encarnación mística. Su tarea fundamental es ser como María, la madre de Jesús. ¿Para qué? Para que como María, hacerlo ofrenda al Padre por la salvación de todos los demás hijos. Qué papel tan bonito, ¿no? Ofrecer al Verbo, al Padre, por la salvación de todos. ¿Cómo explica Monseñor Martínez cómo desarrolla el tema? Aquellas palabras de Isaías que la Iglesia repite diariamente durante el Adviento, dejad caer, oh cielos, vuestro rocío, y que las nubes derramen como una lluvia al justo, que la tierra se abra y germine al Salvador. Expresan la manera como se verificó la encarnación en María y cómo se realiza místicamente en las almas. Dice, dejar caer, oh cielos, vuestro rocío. Es decir, ¿de dónde viene? La iniciativa es de Dios. Nadie podemos decir, pues lo menos que pudo haber hecho Dios es mirarme, ¿verdad? Porque pues vean qué humildote soy y aparezco esclavo, ¿verdad? No. Viene por iniciativa de Dios y es Dios el que abre la nube para que descienda la lluvia y empape la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el bautismo? Ahí está el agua, que dice, y se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo, escúchenlo.
Entonces, es iniciativa de Dios. Y es un Dios que se presenta como Salvador. No es el rey con todos los ejércitos, no es la fuerza física, es la fuerza derramada por el amor de Dios a la humanidad. Solamente el amor crucificado, en términos ya después de Conchita, o solamente el amor entregado en totalidad de manera incondicional es el que salva. Nada más. Un amor derramado por Dios, entregado incondicionalmente de manera total. No se reservó nada para sí mismo. Y nos entregó a su propio Hijo. El rocío de los cielos es la divina fecundidad del Padre, que se comunica por las nubes, que simbolizan al Espíritu Santo. Y la tierra, la Virgen María, las almas, así fecundadas, hacen brotar a Jesús. Vean, estamos hablando de cómo el Espíritu Santo es el que prepara, el que fecunda al alma para poder dar a luz a Jesús. Es el alumbramiento. Imagínense ustedes en esta Navidad que ustedes den a luz a Jesús. Es decir, que hagan por su manera de vivir, que sean luz de ese amor de Dios para los demás. Ser luz del amor de Dios para los demás en esta Navidad. Y seguramente podrán decir, muy feliz Navidad. Es decir, te doy el amor total e incondicional con el que Dios me ama, ahora te lo brindo a ti. No me quedo con él, lo doy en totalidad. ¿Y cómo lo manifestamos? Muchas veces con un presente, ¿no? Con un regalo. Pero no se lo pidan al señor gordo vestido de rojo. No se lo pidan al niño Dios tampoco. Está chiquito, no abusen. Que surja de la fuerza que llevamos dentro, del amor, porque tenemos el Espíritu Santo. Que surja del amor que ha hecho nido en nuestros corazones. No pidan prestado, ahí lo tienen. Ahí lo llevamos. ¿Qué mejor regalo puedes dar que el amor de Dios mismo? Sí, manifestado a lo mejor en un termo para el café o lo que sea, pero que sea un acto de amor. No el cumplimiento de caprichos. Ya la semana pasada mi sobrinita nos puso ahí a hacer la carta para el niño Dios. Yo dije, está bien, pero que sea un acto de amor. Más o menos sí me estoy dando a entender o no. Bueno, ya una me dijo que sí, ya las demás no sé. Ah, no es cierto. Entonces, ¿qué dice Martínez? La primera asimilación de nuestras almas es por el Espíritu Santo, por medio de la caridad, que es el don y la semejanza del Espíritu Santo, porque la caridad es el amor creado, como el Espíritu Santo es el amor increado. Lo que decía ahorita es la caridad en este sentido, que es la manifestación del amor que dejas brotar del amor con que tú estás siendo alimentada por Dios. Es amar con el Espíritu Santo, y diría el Padre Félix, y hacerlo amar. Esto es bien bonito. Amar con el Espíritu Santo y hacerlo amar. Eres la mediación, y esa es nuestra espiritualidad sacerdotal. La mediación. Conchita dirá, soy como ese caño a través del cual pasa la gracia. Soy ese conducto, pero no se queda en el conducto.
se vacía el conducto para seguir dejando fluir el amor de Dios. Imagínense si lo tapamos, ya no fluye. Por eso hay que purificarlo, hay que limpiarlo para que pase, pero deja su efecto en nosotros. Es como los canales de riego, ¿no? Cuando van pasando, van mojando y van humedeciendo, y en donde va llegando la humedad, va emergiendo la vida, lo verde, las semillas que están por ahí, ¿no? Si ustedes se fijan, donde quiera que pasa agua, siempre hay plantas creciendo, siempre hay hierba, una buena y otra mala, pero siempre hay vida. Entonces, es lo que dice Monseñor Martínez. Es el Espíritu Santo, el amor increado, y la caridad es el amor creado. Con la caridad viene a nuestras almas el Espíritu Santo y realiza como la primera divinización. Es decir, el Espíritu Santo es atraído por aquella alma que vive en la caridad, aquella que no guarda para sí misma lo que el Señor le ha dado como don. Se apagó esta cosa, ya se enojó mi teléfono. Y entonces, ¿qué dice Monseñor Martínez? Después de esta primera divinización, ¿qué sigue? Bueno, de la caridad brotan los dones del Espíritu Santo, bajo la dirección de este Divino Espíritu y con la cooperación de las virtudes. Vean, ¿cómo se va a realizar esta primera divinización? Quien lo va a guiar es el Espíritu Santo a través de sus dones. ¿Cuál don ahorita está el Espíritu Santo en este Adviento queriendo regalarnos para orientar nuestra vida a este misterio de la Navidad? ¿Cómo nos está preparando? ¿Cuáles son los dones con los que nos prepara? ¿Cuáles son? Se manifiestan 7, pero son mucho más. Sabiduría, ciencia, piedad. ¿Cuáles más? Son los que me sé. Y ahí apuntan los demás en el chat, ¿verdad? Para que se los aprendan. Entonces, si nos da el entendimiento, que es otro don, la sabiduría, el don de consejo, pues nos está diciendo, mira, por aquí va, entiende lo que es el Adviento, te va a preparar para que el amor encarnado a través de la caridad se desarrolle en ti para que te haga ser otro Jesús, vivir como otro Jesús, el amor. ¿Cómo podemos nosotros cooperar, hacer que el don crezca? Por medio de la práctica de las virtudes. El Señor dio 14 reglas fundamentales basadas en las virtudes, las 14 reglas de la cadena de amor. Pero la cadena de amor es mucho más que las 14 reglas. Son como los rieles. Recordemos, si ustedes ya leyeron ese libro de las virtudes y los vicios, sistematizado por el padre Félix para los novicios, o si de plano usted dice, no, padre, yo ya estoy en ligas mayores, fíjese que yo ya leí el amor activo, pues mejor, porque ese es directamente de la cuenta de conciencia. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuáles son las virtudes? Y acuérdense que cada virtud tiene sus propias familias. Por ejemplo, la humildad tiene como 6 o 7 virtudes que te van haciendo llegar a vivir la humildad. ¿Sí?
Ya, miren, ya nos pusieron ahí los dones del Espíritu Santo más conocidones. Sabiduría, consejo, ciencia, temor de Dios. Y ya me lo quitaron para que no me los aprenda, ¿verdad? Pero no importa, ahorita vuelvo a abrir el chat. Consejo, ciencia, piedad, fortaleza, entendimiento, temor de Dios y sabiduría. Muchas gracias a Eduardo y a Ana Aguirre. Son los que están ahí bien truchas haciendo la tarea. Bueno, entonces, esto es importante, creo yo, el don trabajado con virtudes o el don que nos permite desarrollar las virtudes van preparando al alma para ser transformada en Jesús. Con una divina, maravillosa transformación de luz hasta que el alma se hace sabiduría creada, como el verbo es la sabiduría increada. ¿Ven? Esto es bien bonito. La transformación va a consistir en la sabiduría creada. Según el libro de la sabiduría, ¿cuál es la sabiduría máxima? Por ahí hay biblistas, ¿no? Y teólogos. La sabiduría es equiparada con el amor. El más sabio es el que ama al modo de Dios, el que ama como Dios ama, el que es conducto para que Dios llegue, para que el amor de Dios llegue a los demás. Porque se sabe amado, ama como Dios lo ama. Entonces, dice, la sabiduría creada es el amor en nosotros para reflejar esa sabiduría, ese amor increado, que es el verbo, que es Jesús. Bueno, que es el verbo encarnado y que nosotros lo conocemos como Jesús. Por Jesús y transformada en Jesús, el alma llega al seno del Padre y se cierra así ese círculo divino y el alma halla la paz y Dios obtiene su gloria. Vean, entonces es un círculo en el que lo explica Monseñor Martínez. El Espíritu Santo hace su nido en nosotros, nos transforma en Jesús y por Jesús llegamos al Padre, que es de donde salimos. De Dios salimos, dice San Agustín, mi alma nació de ti y no descansará hasta que vuelva nuevamente a ti. Nacimos del amor de Dios, pasamos por un proceso hasta llegar nuevamente a Dios. Hay quienes dicen, qué inutilidad, ¿no? Pues si ya estábamos ahí, ¿para qué nos sacó? Dicen, porque el amor es fecundo. El amor se multiplica para ir formando, para ir creciendo. Es como el universo en expansión que dicen los teóricos de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que se va expandiendo, que se sigue expandiendo el universo. Entonces, el amor se va ampliando, se va creando hasta que todo lo llene, hasta que Cristo sea todo, en todo, dirá San Pablo, ¿no? Entonces, el amor que se va expandiendo, que se va multiplicando. Y dice, cuando todo sea, cuando todo esté dentro del ámbito del amor de Dios, es cuando podemos decir que Dios está completo. Pero siempre hay uno que otro calavera del terror que se anda saliendo, que anda afuerita. ¿Y cuál es la tarea de nosotros? Regresarlo, hacerlo partícipe de ese amor de Dios. Esa es nuestra tarea. Extender el reinado del Espíritu Santo. Extender el reinado del amor de Dios. ¿Verdad que es bien bonito el Adviento desde esta óptica?
Nos hace tomar conciencia de aquellas palabras de María. Hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque soy tu esclava. Yo soy la esclava del Señor. Que se haga en mí lo que tú has dicho. Y dice Monseñor Martínez, pero el alma coopera a la acción del Espíritu Santo. Ella también es fecunda bajo la sombra del Espíritu Santo. Y el término de su fecundidad es Jesús. Ella también da la vida, es madre. Fíjense qué bonita es la maternidad espiritual. Surge de la acción del Espíritu Santo y el alma que va correspondiendo también va participando de esa fecundidad. ¿Cómo? ¿Por qué lo entiende Monseñor Martínez? Dice, mire, cuando usted se dispuso a secundar al Espíritu Santo y Jesús se encarnó místicamente en usted, usted me lo está comunicando a mí. Y así es como se hace extensivo esta fecundidad del Padre, esta fecundidad del amor del Espíritu Santo. Esto es muy padre. Todavía nosotros estamos recibiendo de esa fecundidad del Padre por la encarnación mística de Conchita. ¿Cómo se va multiplicando el apostolado de la cruz? Y aunque, bueno, vagamente esa fecundidad, cuando ustedes abren un nuevo grupo, ¿es una fecundidad o no? Cuando se avientan a ser animadoras y deformadoras en los grupos, ¿a poco no van participando de esa fecundidad? Van comunicando lo que hemos recibido de parte de Dios a través de Conchita, cómo lo vamos multiplicando. Y es una maternidad espiritual también, de alguna manera. Sin duda que hay relaciones estrechísimas entre el amor y la fecundidad. ¿No es el amor una ansia impetuosa y ardiente de dar la vida? Por eso es tan delicioso y tan terrible el amor, porque es delicioso y terrible dar la vida. Y más delicioso y terrible es amar a Dios. ¿Cómo dar la vida a quien es la vida? Se pregunta Luis María Martínez. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que está diciendo en el fondo es, dar vida es delicioso y es terrible. En algún momento Pablo dice, y la iglesia gime y tiene dolores de parto. Lo está comparando a ese dar a luz en la maternidad. ¿Cuántos dolores causa el parto? Muchísimos. Bueno, dicen, ¿verdad? Yo no sé, dicen que muchos. Quienes tienen esa bendición de ser madres y han dado a luz, yo creo que pueden entender muy bien lo que son los dolores de parto, que las contracciones y que no sé qué, y pues todas esas cosas, ¿no? Pero cuando tienen al bebé en sus brazos, es delicioso, ¿no? Es la alegría. Y es lo que dice Luis María Martínez. Es delicioso y es terrible el dar a luz, el comunicar la vida de Dios. Es delicioso, pero es terrible también. A veces es muy doloroso para que otros reciban al Señor, para que otros reciban la vida de Dios. Dios encontró en sus ansias infinitas de ser amado el divino secreto de recibir la vida de sus pobres criaturas. El verbo de Dios que nace eternamente del seno del Padre quiso nacer en las almas y de las almas. Dice, a ver, ¿yo cómo le voy a dar vida a Dios? Si Él es el que me la está dando a mí. Dice, ¿cómo se las ingenió Dios? Al nacer Jesús eternamente y siempre en el seno del Padre y estar dentro de cada criatura en todos los tiempos por la acción del Espíritu Santo, dice, Él da la vida y a la vez recibe la vida del Hijo.
Y no es que yo le dé vida a Dios, sino el Dios que me habita es el Dios que se da vida a sí mismo y recibe la vida por medio de la criatura. Estos son rollos ya místicos y teológicos que no importa si no los entendemos del todo, pero Monseñor Martínez se los explica a Conchita de esa manera. ¿Por qué Conchita los va a ir entendiendo? Porque es mamá. Y le pone este ejemplo bien bello. Si el Espíritu Santo viene a las almas, las cubre con su sombra, les trae la divina fecundidad del Padre por la caridad. El alma así fecundizada, envuelta, penetrada por los ardores del Espíritu, da la vida y Jesús nace en ella. Y Jesús nace en ella, lo repite. Sí. ¿Cómo le damos nosotros vida a Dios? Y lo pone en el ejemplo de la encarnación. María le dio vida a Dios, al Hijo de Dios, humanamente hablando. Y a su vez, el Hijo de Dios encarnado en su seno virginal le está dando vida a María. Es un círculo, ¿verdad? Sin María no hubiera habido vida humana del Hijo de Dios. No apareció por generación espontánea, no. Se encarnó verdaderamente, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros por la acción del Espíritu Santo. Entonces, en el Adviento es dejar que el Espíritu Santo encarne a Jesús en nosotros. Ya no es solamente la transformación interna mística, sino el que salga a la luz en la Navidad, por medio del amor que es caridad. Pero Jesús nace siempre y nunca acaba de nacer. Por eso el misterio de la maternidad en las almas no es algo fugitivo, sino constante, sin cesar. El alma está recibiendo la divina fecundidad sin cesar. Está comunicando la vida. Su ansia de fecundidad se colma a cada instante y a cada instante renace con nuevo ardor. ¿Qué misión? La de dar a cada instante la vida a Jesús. Alimentarlo en nuestro interior para poderlo dar a luz y que Jesús dé vida a través de nosotros. Nos da vida a nosotros y da vida a través de nosotros a los demás por medio del amor. Es como lo va a explicar más adelante. Pero dice, cuando la mamá descubre al hijo y descubre ciertos rasgos en él, se ve reflejada en él o no. Hasta dicen, mira, tiene mis ojos. No, son de él, se parecen a los tuyos, porque genéticamente se los has comunicado. Fenotípicamente se expresa aquello que tú genéticamente le diste, ¿verdad? Por medio de tus genes. Y luego se pelea la suegra, ¿no? Dice, no es cierto, se parece a mi hijo. Y tú dices, ni es su hijo. No, no es cierto, ¿verdad? Dice, ¿cómo vas descubriendo en el hijo tus rasgos? Te vas identificando con él por eso. Y al reconocer esos rasgos tuyos, te sientes parte de él y sientes que es parte de ti, ya físicamente, ¿no? Y es lo que dice Luis María Martínez, en la medida en que el verbo nos está, lo descubrimos dentro de nosotros, vamos a descubrir que es de nosotros, que es mi Jesús, pero que soy su ángel también, ¿verdad? Mi Concha, yo soy tu perla. El Señor ha dicho mi Félix, y Félix dice todo tuyo. Así se empieza a afirmar. Félix de Jesús, todo tuyo. Es decir,
hay un sentido de pertenencia mutuo. Soy tu hijo, soy tu madre. Y nos identificamos en los rasgos, ¿verdad? En este caso nos identificamos por el modo de amar, espiritualmente hablando, místicamente hablando. Y esta es la delicia del amor maternal. La madre ve en su hijo algo suyo. Suyo no porque el hijo se ha dado a ella, sino porque ella se ha dado a su hijo. Porque hay en el hijo algo de la madre. Es decir, la madre es la que le ha dado la vida al hijo, por decirlo así. Se ha dado al hijo. No solamente en la cuestión de que está al pendiente de todo. Si tú no pones, papá y mamá no ponen sus genes y se fusionan, no hubiera una vida, no hubiera un hijo. ¿O sí? Por eso dice, la madre se ha dado al hijo junto con el padre. ¿Sí? Dice, no que el hijo se haya dado a la madre, no. Descubre algo suyo, al hijo como suyo, porque ella le ha comunicado la vida. Esto es algo peculiar de este amor sobrehumano, que lo hace puro, desinteresado, ardiente y único. Vean cómo tiene que ser este amor. Puro, desinteresado, ardiente y único. Nada más. 4 características. Si entendiéramos nosotros esto en relación con los hijos, cuántas cosas no estarían de una manera diferente a como están el día de hoy. Muchísimo. Si esto lo diéramos nosotros en los talleres prematrimoniales, a ver, ¿ustedes cómo se aman? Puras, desinteresados, ardientes y únicos. Vean cómo implica la pureza, la donación desinteresada de sí mismo, la pasión con la que se vive y sobre todo lo único, la fidelidad. Una fidelidad, una pasión fiel, un desinterés fiel, una pureza fiel. Pues yo creo que sí cambiaría un poquillo, ¿no? La dinámica en muchos matrimonios, en muchos. Y la relación con los hijos y la relación esponsal y la relación con la familia ampliada, etc. Es algo semejante al amor, al amor que Dios nos tiene. Dios ama en nosotros lo suyo. Se ama en nosotros. Por eso Dios y las madres aman a pesar de la ingratitud de los que aman. Porque esos amores se fundan no en lo que reciben, sino en lo que dan. Esta es una belleza. Digo, para ser un obispo y hablar de la maternidad espiritual, ¿cuántas luces se está dando a la maternidad? Porque está basada en el amor y a la paternidad también para que los dones no se sientan excluidos. Fíjense lo que dice. Así nos ama Dios. Es algo semejante al amor que Dios nos tiene. Dios ama en nosotros lo suyo. Se ama en nosotros. Por eso Dios y las madres aman a pesar de la ingratitud de los que aman. Porque esos amores se fundan no en lo que reciben, sino en lo que dan. ¿Cómo no vas a amar lo que tú has dado? ¿Cómo no vas a amar la vida que Dios a través de ti ha dado? ¿Cómo no amar a tu pequeña comunidad porque te ha dado la vida? Porque le has estado dando vida. Ese es el amor de fecundidad. No sé a ustedes, pero a mí se me hace una belleza. Antes de que se me duerman, déjenme, les digo que está padrísimo el texto, ¿no? Entonces, el Adviento prepara a la maternidad, a la paternidad.
Esa es la finalidad del Adviento. Porque cuando eres papá, eres mamá, cuando el hijo ya nació o no. Porque hasta dicen, cuando alguien sabe, tiene la feliz noticia de que está embarazada, dice, voy a ser mamá. No dice, ya soy mamá, ¿verdad? Entonces, vean, el Adviento nos prepara a la maternidad y paternidad. Por eso celebramos la Navidad, el nacimiento. Dicen, ay, prepárale un pesebre a Jesús. No, ya eres quien va a comunicarlo. Cuando nace el niño, inmediatamente fueron avisados los pastores, ya nació, cáiganle, y fueron a adorarlo. ¿No? Fueron a adorar la vida de Dios encarnada, la presencia amorosa del Dios encarnado. Y dice Luis María Martínez, se ama no por lo que se recibe de aquel al que tú le diste vida, sino por lo que tú le has dado. Qué sentido tan distinto, ¿no? ¿Verdad que no se antoja pedirle al niño Dios, sino darle para más amarlo? ¿Qué tiene que ver el señor gordo ese de rojo? Nada. Bueno, y cuando el alma ve en Jesús algo suyo, su amor se acrecienta, el ansia de comunicar vida a su hijo se agiganta, la divina fecundidad se renueva y Jesús vuelve a nacer. O más bien, sigue naciendo y el misterio de la maternidad se continúa sin fin. Vean, es entre más amor comuniquemos, más posibilidades hay de que Jesús siga reproduciéndose en otros corazones, en la iglesia. Se va refecundando, por decirlo más bien, sigue la fecundidad de Dios en la iglesia. Y esa es la santidad de la iglesia, cuando entramos en plena comunión con Dios. Dice Jesús que cuando la mujer va a dar a luz, llora y sufre porque ha llegado su hora. Y que cuando el niño nace, se regocija porque ha dado a luz un hombre. En sentido genérico, porque van a decir, ay, nosotros qué, si la cosecha de mujeres nunca se acaba, dijo un cantante, ¿verdad? No, 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 tranquis, es en sentido genérico la palabra hombre. Dice, y esto es verdad, quienes han tenido la bendición de la maternidad y de dar a luz, dice, lo que decía hace rato, la mujer llora y sufre porque ha llegado la hora. Y sufre también porque dijo que nazca bien, que nazca con salud, etcétera. Ya cuando lo tiene y que lo ve, lo contempla, lo goza, se alegra, surgen las ansias de alimentarlo, etcétera. Y como hasta de manera natural el cuerpo se preparó para alimentar la vida nueva, para defenderla, para protegerla, para nutrirla, etcétera. Esto se verifica también en este divino nacimiento. Usted sabe lo que cuesta dar vida a Jesús y sabe también las delicias que el alma siente cuando contempla a su Hijo. Y cómo Jesús nace siempre, ni los dolores, ni las delicias cesan jamás. Siempre el alma siente los dolores, porque ha llegado su hora. Siempre se regocija celestialmente porque nace Jesús. Y por eso en la vida de la madre se entrelazan y mezclan, como usted sabe, dolores terribles e inenarrables alegrías. Las dos cosas, ¿va? El binomio va junto, el dolor y la alegría, amor y dolor. Lema de la espiritualidad de la cruz. Amor, dolor. Amor, pureza y sacrificio, virtudes. ¿Cómo ven el advientito?
que nos invita el Señor. ¿Dónde está la clave del Adviento? Disponernos a que el Espíritu Santo nos cubra con sus alas. Lo demás lo hará Él. La alegría de saber que Dios sigue fecundando nuestros corazones con su amor y el dolor de ver que a veces no nos dejamos transformar, no nos dejamos purificar. La alegría de ver que Jesús se manifiesta amorosamente y el dolor de que no es recibido en muchos corazones. La alegría de que en muchos nace la esperanza y el dolor de que en muchos crece la desesperanza. Son los binomios, amor y dolor. Por último, le dice Monseñor Luis María Martínez, mire, toda su vida, esto de ser madre es tener en la tierra una dicha única. Ser madre es tener un martirio excepcional. Qué belleza de frase. Ser madre es una dicha única, pero también es un martirio excepcional. Es decir, ¿qué significa martirio? Ser testigo. El martirio es ser la manifestación del amor maternal de Dios. En donde hoy dice la teología, Dios que es padre y madre. Dios que nos hace partícipes de esa fecundidad amorosa, pero que también la fecundidad amorosa trae también consigo una carga de alegría, pero una carga también de sufrimiento, de dolor. Pero hay que ser testigos de este amor. Su vida de madre, por lo que ve a Jesús, se reduce, pues, por decirlo así, a 3 puntos. Recibir la efusión del Espíritu Santo, que trae a su alma la fecundidad del Padre. Dar a Jesús vida en medio de dolores y alegrías. Y tercero, ofrecer a Jesús al Padre y por él ir al Padre y descansar en su seno amoroso. Parte del Espíritu Santo pasa por Jesús y por Jesús llegamos al Padre. Se cierra el círculo. Y dice Monseñor Martínez, pero si bien se mira, esos 3 puntos son 3 etapas de amor. Un círculo divino de fuego que viene del Padre por el Espíritu Santo y vuelve al Padre por Jesús. ¿De dónde sale todo? El Padre pasa por el Espíritu Santo, se encarna en Jesús y por Jesús se vuelve al Padre. 3 actos de amor. Lo dice Luis María Martínez. Y si nosotros vemos, bueno, y le dice, circule, arda en ese círculo divino, realizando y consumando el misterio de la maternidad. Circule, arda en ese círculo divino, realizando y consumando el misterio de la maternidad. La corona de Adviento es un círculo. En donde es el símbolo del amor de Dios que no tiene ni principio ni fin y que abarca la totalidad del universo. Cada una de las velas es la luz. ¿Se acuerdan en Pentecostés en qué forma se presentó el Espíritu Santo? Lenguas de fuego. Cada vela es esa luz, ese fuego. Por eso le dice Luis María Martínez, un círculo divino de fuego. Y claro que cada vela representa cada una de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, el amor, la caridad. ¿Sí? Y al centro, la vela blanca, que es la presencia de Jesús que se enciende en la Navidad.
el amor de Dios que nos abarca en nuestra totalidad, el fuego del Espíritu Santo que purifica, que limpia, que fecunda, comunica el amor y da a luz a Jesús en la Navidad. ¿Tiene que ver, no, con mucho esto con el Adviento? Repito, el Adviento es la acción del Espíritu Santo que nos prepara para ser madre, ser padre, por decirlo genéricamente, para dar a luz a Jesús, para ser madre, para ser padre de Jesús. Y nos lo dice Luis María Martínez en la experiencia de Concepción Cabrera. El hombre reflejando esa maternidad, entendiendo esa maternidad espiritual en Conchita, de la cual él ha participado ya. Fue comunicado a él también la gracia de la encarnación mística. ¿Cómo ven? ¿Les da pistas para vivir el Adviento? ¿Sí se entiende o no? Imagínense que cada uno de nosotros, apóstoles de la cruz, manifestemos dar a luz a Jesús en la Navidad. Que comuniquemos el amor. Que de veras Dios, al asomarse en la Navidad, diga, mira mis apóstoles de la cruz, ahí está mi hijo, sacerdote y víctima. Que se recree su mirada porque ha mirado la humildad de sus esclavos, apóstoles de la cruz. Y como somos una sola obra, lo dice el Señor, son uno mismo. Mira las obras de la cruz, ahí está mi hijo sacerdote y víctima. Qué padre, ¿no? Mira, todo el apostolado de la cruz es unido donde está el Espíritu Santo transformando a Jesús, haciendo que Jesús nazca en esta Navidad, porque se prepararon con el Adviento recibiendo al Espíritu Santo. ¿Tenemos chamba? Nada más es bien fácil, flojitos y cooperando y que el Espíritu Santo haga lo que quiere en nosotros, porque lo va a hacer con amor. ¿Algún comentario o alguna pregunta ahí por el chat, por favor? O más bien que abran el micrófono, ¿verdad, Cari? Sí, padre. ¿Sí? Los extraños. Bueno, eso creo yo, ¿eh? Igual no se sientan obligados a tenerlo, ¿verdad? Dicen, no, yo no quiero eso, nomás me empapelo y llena mi memoria de la computadora, ¿verdad? Ya, cada quien sabrá. Bueno, si no hay más, pues muchas gracias por su paciencia. ¿Sí se dan cuenta que se chutaron casi 1 hora y media ahí sentados? A mí ya el sillón ya me avienta, ya dice, ahí vienes otra vez de tanto Zoom, pero pues le digo, te aguantas, por eso tienes llantitas, ¿verdad? Padre, ahí creo que en el chat, si alcanza a verlas. Sí. Sí, ahí es una pregunta que dice, ¿podría explicar lo que dice Monseñor Martínez cuando dice que por medio de la caridad es el amor creado y el Espíritu Santo el amor increado? Es decir, no es criatura. El Espíritu Santo no es una criatura, no es algo que Dios haya creado.
existe desde siempre. ¿Sí? Y la caridad, al encarnarse, es algo que se va creando en ese sentido. Es parte de la criatura, la caridad. Bueno, antes de que pregunten, ya me voy. Hacen preguntas bien difíciles. No es cierto. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Que tengan una muy bonita noche y sobre todo que sigan teniendo una preparación del Adviento que los lleve a decir feliz Navidad, porque de veras Dios ha encarnado en nuestros corazones y lo manifestamos en el amor que se hace caridad. El Señor se quede con ustedes. Y con su Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se la siga comunicando por medio de la cruz. Guarde sus cuerpos, sus corazones puros y sin mancha. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues Gracias, Padre. que digan Amén. de hoy en Gracias, adelante, Padre. seas Gracias, una Padre. esclava del Amén. Señor, hágase en mí. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Muchas Buenas noches. felicidades, que Dios los siga bendiciendo. Buenas noches. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias. Gracias, Cari. Bye. Buenas noches. Bye. Gracias, Karina. Gracias a todo Padre, nuestro también. equipo técnico. Gracias, Padre. Dios bendiga. Gracias, Padre Vamos, Ángel. hasta luego. Gracias, Padre. Buenas noches. Bye. Bye. Ay, gracias. Ay, Karina. Hasta luego. Buenas noches. Gusto en saludarlas. Dios los Igual. bendiga. Realmente, cuídense. Quedó abierto.